diciendo. Y en esta noche vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, amén. Jeremías capítulo 18. Y vamos en esta noche a hablar acerca de una vasija mejor. ¿Cuántos queremos ser una vasija mejor? Amén, excelente en las manos de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. La palabra en esta noche nos habla acerca de esa palabra que vino de parte de Jehová al profeta Jeremías. Y es una palabra en esta noche que viene para la iglesia Milagro de Dios. Amén. Que somos nosotros los que estamos en este lugar, usted que está allí. Una palabra de Jehová vino a Jeremías y le está diciendo: Jeremías, levántate. Es tiempo de levantarte porque te voy a enseñar, te voy a mostrar algo. Y viene Dios y envía al profeta Jeremías a casa del alfarero. Amén. En la palabra de Dios nosotros podemos ver a Dios como nuestro alfarero, aquella persona, aquel Padre celestial que trabaja con nuestra vida. Así como el alfarero trabaja con ese barro que es moldeable, así Dios trabaja con nosotros. Amén. En la palabra de Dios también podemos ver que Dios es nuestro pastor, que Dios es nuestro Padre, que Dios es ese Padre bueno que tiene autoridad y soberanía sobre todas las cosas. Pero cuando empezamos a ver la palabra de Dios que nos habla en Jeremías, vamos a ver a Dios como ese alfarero, como el Padre en el cual nosotros hemos colocado nuestra mirada y nuestra esperanza. Entonces Dios le está diciendo: Jeremías, ve a casa del alfarero porque te voy a mostrar algo. Era necesario que el profeta fuera a ver la casa del alfarero. ¿Y qué podemos encontrar en la casa de un alfarero? En la casa del alfarero podemos encontrar, cuando dice la palabra, que allí puede encontrar aquella rueda, aquel barro con que el alfarero trabaja. Y yo creo que los que estamos aquí hemos sido escogidos de Dios como ese barro moldeable para las manos del alfarero. Amén. La palabra nos dice que el alfarero trabaja sobre un barro y no todo barro es moldeable. No todo barro sirve para hacer vasijas, para hacer este tipo de labor. El barro debe tener ciertas cualidades y una de esas cualidades es que debe ser moldeable. Y yo creo que si Dios nos ha tomado, nos ha llamado del mundo y estamos en sus manos, es porque somos ese tipo de barro que se deja moldear, que se deja tratar y que se deja trabajar por el Padre celestial. Pero podemos mirar algo importante, y es que el alfarero tiene control sobre el barro. El barro no tiene control sobre el alfarero, sino que es el alfarero el que controla, el que moldea, el que tiene un pensamiento acerca de aquello que piensa hacer con el barro. Esto nos lleva a pensar de que usted y yo que estamos hoy aquí no somos casualidad. Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios tiene un plan perfecto con nosotros.
El alfarero, antes de empezar a trabajar en aquella vasija, él piensa cuál es aquel utensilio que va a hacer, qué es aquello que quiere hacer. Y de hecho la palabra nos dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un buen futuro. Es decir, que desde el mismo instante en el cual Dios nos llamó, Dios nos escogió, es porque Él tiene un propósito con nosotros, es porque Él tiene un plan diseñado para nuestra vida. Amén. Así que cada uno de nosotros debemos tener una seguridad en nuestra vida, y es que si Dios nos escogió, nos llamó, es porque Él ha pensado en nosotros y porque ha trazado un plan para cada uno de nosotros. Así como aquel alfarero de pronto piensa, se imagina y proyecta lo que va a hacer aquel día con aquel barro, así de igual manera Dios no improvisa con nosotros. Dios no improvisa con sus hijos. Dios sabe la obra que quiere hacer en cada uno de nosotros. De hecho, el mismo Jeremías, cuando Dios lo llama, Dios lo había llamado desde el vientre de su madre. Eso nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene planes y propósitos eternos. Usted que dice, yo no entiendo, yo no comprendo y yo aún no alcanzo a mirar cuál es el propósito por el cual yo estoy en este mundo. Sabe, Dios tiene un propósito con usted y conmigo. Nosotros no hemos nacido en este tiempo por casualidad. No hemos nacido en el lugar, en la familia donde estamos por casualidad, sino porque fue el propósito de Dios. Amén. Entonces así el alfarero, dice la palabra de Dios, que Jeremías obedece y va a la casa del alfarero. Y cuando Jeremías va descendiendo a casa del alfarero, dice que aquel alfarero trabajaba sobre la rueda. Él tenía unas cosas para trabajar el barro. De igual manera, así como Dios es nuestro alfarero, Dios es aquella persona que se encarga de darnos, de moldearnos, de hacer de nosotros algo excelente, porque el barro por sí solo, quizás nosotros vemos el barro, ¿verdad? Y no es nada, pero cuando llega a las manos del alfarero, el alfarero le empieza a moldear, el alfarero le empieza a dar una forma. Quizás antes de conocer a Cristo, nosotros éramos una persona del común y del corriente, pero ¿sabe qué hace la diferencia? Que cuando estamos en las manos de Dios somos transformados, somos cambiados por el poder de Dios. Ya no somos unas personas del común. ¿Sabe qué llegamos a ser nosotros? Aquel que recibe a Jesús en su corazón, somos hijos de Dios. Tenemos una identidad como hijos de Dios. Ya no somos solamente la creación, sino que hacemos parte del reino de los cielos. Ya nuestra ciudadanía no está en la tierra, sino en el reino de los cielos. Aquel entonces, dice la palabra, que el alfarero trabajaba sobre la rueda. Y Dios, cuando nosotros llegamos a sus pies, Él empieza a trabajar en nosotros. Hay unos aquí quizás que tenemos años, ¿verdad?, de conocer a Dios, el tiempo en el cual Dios nos ha venido moldeando y Dios ha venido trabajando en nosotros. Hay unos que quizás tienen días, meses, pero tenemos un conocimiento, y desde el mismo momento en el cual nosotros nos abandonamos en las manos de Dios, allí Dios empieza a trabajar. Así que nosotros ya no somos las mismas personas. Ya nosotros vamos buscando ese molde, vamos buscando esa forma que Dios nos quiere dar. El barro no dice, yo quiero ser esto o yo quiero ser lo otro. Quizás muchos de los que estamos aquí no pensábamos los planes o no entendíamos los propósitos que tenía Dios con nosotros, los dones, los ministerios, los talentos, porque los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere.
¿verdad? De igual manera, el barro no le dice al alfarero, hazme de esta manera o hazme de otra manera. Es el alfarero el que decide qué forma darle, qué vasija hacer, cómo trabajar en aquel barro. De igual manera, Dios con nosotros. Es Dios quien decide qué va a hacer con nuestra vida. Es Dios quien decide de qué manera trabajar con cada uno de nosotros. ¿Y cuántos creen que Dios está trabajando sobre nosotros? Dios trabaja en nuestra vida. Dios trabaja para darnos forma, para darnos un propósito. Y una vasija, cuando se tiene en mente, es para una labor, es para un propósito. Un barro nosotros no le vemos un propósito, pero una vasija ya es útil. Y dice la palabra que hay vasijas que son de barro, ¿verdad? Pero yo creo que aquí estamos hechos del mejor material. Amén. Entonces dice la palabra que él estaba trabajando sobre la rueda y había una vasija de barro que él la estaba haciendo, así como muchos de nosotros. Hoy hemos llegado a la casa de Dios, amén. Hoy hemos llegado al mejor lugar donde el Padre trabaja en nuestra vida, donde Dios nos sigue dando formas a nuestra vida, ese barro que somos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que nos congregamos, cada vez que estamos en la presencia de Dios, Dios nos va dando forma, porque Dios va quitando aquello que le desagrada y Dios va perfeccionando su obra en nosotros, amén. Así que el hecho de congregarnos, el hecho de venir a la casa de Dios no es perder el tiempo, es abandonarnos en las manos del alfarero, es abandonarnos en las manos del maestro y decirle: yo soy ese tipo de barro que se deja moldear, yo soy ese tipo de barro que se abandona en las manos del alfarero. Pero algo ocurrió, aun cuando el alfarero estaba trabajando durante un tiempo sobre aquella vasija de barro, dice la palabra que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. La vasija de barro que el alfarero estaba haciendo se echó a perder. Quizás se pudo encontrar con ciertas cosas que no le permitió culminarla. Si quizás se encontró con ciertas características que no era la mejor. Y muchas veces en nuestra vida Dios empieza a moldearnos. Dios empieza a trabajar en nuestra vida. Dios empieza a darnos forma. Sin embargo, muchas veces esa vasija se echa a perder. Muchas veces esa vasija puede ser aquella persona que decide retroceder. Puede ser aquella persona que se vuelve dura. Puede ser aquella persona, ¿verdad?, que tiene ciertas cosas que no las dejan ser moldeables en las manos del maestro. Muchos pudieran decir: ese tiempo se perdió, el tiempo que invirtió el alfarero. Pero ¿sabe qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante aquí? Que aquel barro, aquella vasija se echó a perder en las manos del alfarero. Y lo que está en las manos de Dios permanece para siempre. Amén. Ese trabajo que el alfarero empezó, el hecho de que se haya echado a perder, no quiere decir que él no puede ser algo mejor y algo excelente de aquella vasija de barro. Usted que está allí, que dice: Señor, durante mucho tiempo yo te entregué mi vida, te entregué mi corazón, pero hoy me siento como aquella vasija que se echó a perder, como aquella vasija en la cual quizás, ¿verdad?, no se dio lo mejor. Y dice la palabra que la volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y muchas veces en el proceso en el cual Dios nos está moldeando, Dios está trabajando en nuestra vida, llega un punto donde el alfarero quizás puede decir: no es esta la manera en la cual yo quiero que esta vasija esté. No es esta la manera en la cual yo tengo pensado y tengo proyectado terminar esta vasija. Y por eso Dios muchas veces nos tiene que quebrantar. Por eso Dios muchas veces tiene que tratar con nuestro corazón. Dios muchas veces tiene que tratar con nuestra vida. Porque es que Dios quiere cumplir sus pensamientos, sus propósitos y sus planes sobre nuestra vida.
Aunque la vasija se echó a perder, aunque la vasija tuvo que ser destruida, dice que la volvió y la hizo otra vasija. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos tenido que ser quebrantados por Dios. Cuántas veces Dios ha tratado o sigue tratando con nuestra vida, pero ¿sabe por qué? Porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Dios quiere sacar lo mejor que hay en nuestra vida, pero es necesario disponer nuestro corazón. Amén. El barro estaba en las manos del alfarero. El alfarero estaba trabajando, pero quizás se encontró con ciertas cosas que le estorbaban. Quizás él pudo mirar y pudo ver que su obra no estaba saliendo como él quería. Y muchas veces en nuestra vida Dios ve áreas en nosotros en la cual él quiere seguir trabajando, en la cual él quiere seguir tratando, en la cual él quiere que nosotros mejoremos. Amén. Quizás en el área espiritual, yo no sé en qué área hoy Dios quiere seguir trabajando en cada uno de nosotros. Por eso muchas veces es necesario el quebrantamiento. Muchas veces es necesario el proceso en nuestra vida. Y ese proceso y ese quebrantamiento muchas veces va a doler. No va a ser fácil. Vamos a ser tratados, vamos a ser procesados. Pero algo debemos tener seguro, y es de que Dios quiere cumplir ese plan y ese propósito con cada uno de nosotros. Amén. Volvió y la hizo otra vasija. Y eso quiere Dios, hacer de nosotros algo nuevo. Por eso la palabra dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. En Dios nosotros somos hechos nuevas criaturas, nuevas personas. Dios quiere hacer de nosotros algo diferente, transformado y cambiado por el poder de Dios. La palabra es muy clara cuando nos dice que la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla, según el parecer de Dios. Muchas veces podemos decir, Señor, yo estoy bien así como estoy. Yo ya no tengo nada que cambiar. Ya yo no tengo nada que mejorar. Ya yo estoy bien. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida que Dios sigue tratando. Hay cosas en nuestra vida que Dios quiere seguir cambiando, porque no es según nuestro parecer, es según el parecer de Dios para nuestra vida. Por eso muchas veces pasamos pruebas, pasamos por dificultades, seguimos siendo moldeados, seguimos siendo tratados, porque no es como queremos, sino como Dios quiere. No es la manera en la cual yo me veo, sino en la manera en la cual Dios ve mi vida. Esa manera es la cual Dios quiere que nosotros quedemos. Amén. Por eso muchas veces le decimos, Señor, tanto tiempo yo sirviéndote, buscándote, y mira lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando. Y muchas veces llegamos al punto como estábamos al principio, al barro. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún tiene cosas que sacar de nosotros. Muchas veces estamos en ese proceso en el cual somos moldeados, y en ese proceso en el cual somos moldeados, somos tratados. Hay cosas que nos van a doler, hay cosas que Dios va a quitar, hay cosas que Dios va a perfeccionar, pero hay algo importante también, y es que en este proceso en el cual la vasija se hace, en la cual la vasija empieza a tomar forma, llega un momento en el cual la vasija también tiene que ser expuesta a las temperaturas altas, al horno. ¿Y a cuántos les gusta estar en el horno de fuego? Amén. El horno de fuego no es fácil, pero es necesario para nuestra vida. Para que una vasija cumpla con todo el proceso, necesita pasar ciertos pasos. Así como tiene que pasar por la rueda para ser moldeada, así también ella tiene que pasar por el horno para ser perfeccionada. Y para que en nuestra vida haya carácter, para que en nuestra vida haya templanza, para que en nuestra vida haya firmeza. Porque si aquella vasija de barro queda sin entrar a ese horno de fuego, es fácil de quebrantar, es fácil de destruir, es fácil de deshacer. Pero cuando Dios nos lleva a vivir esos momentos en el cual estamos en el horno de fuego,
en el cual estamos viviendo esas circunstancias difíciles, no es porque Dios no nos ama, no es porque Dios se ha olvidado de nosotros, sino porque Él está formando algo en nuestra vida. Y en esta noche Dios nos recuerda que si estamos pasando por el horno, que si estamos en el fuego, si estamos en esas altas temperaturas, es porque estamos dentro del proceso de ser formados por Dios. Usted que dice, Señor, mira, estoy en esta dificultad. Dios nos está formando, Dios nos está tratando, Dios está tratando con áreas en nuestra vida que necesitan ser probadas por el fuego, porque no solamente aquel proceso del alfarero llega hasta el fuego. Uno pudiera decir, bueno, lo más duro es pasar por el horno de fuego, lo más duro es pasar por esas altas temperaturas, pero sabe, cuando aquella vasija sale de ese horno de fuego, si aquella vasija se empieza a quebrar, empiezan a aparecer grietas, aquella vasija tiene que volverse a hacer. Amén. Y eso es aún más doloroso quizás. Cuando quizás ya pensamos que estamos saliendo, que ya estamos formados, que ya no necesitamos más, allí Dios quizás nos quebranta nuevamente. Y quizás le decimos nuevamente, Señor, estás tratando, nuevamente estoy siendo formado, nuevamente me toca pasar por el fuego, nuevamente, Señor, pero ¿sabe por qué? No porque Dios no nos ame, sino porque Él está viendo el propósito que quiere cumplir en nuestra vida, porque Él quiere hacer algo grande en nosotros. Volvió y la hizo según le pareció mejor hacerla. Y en esta noche, qué bueno decirle a Dios, Señor, yo quiero que me hagas según tu parecer. Y quizás no es fácil decir, quebranta mi vida, quebranta y trata conmigo, pero es necesario muchas veces. Es importante para que la obra y la excelencia de Dios se vea en nuestra vida. Entonces, cuando Jeremías empieza a ver todo aquel proceso del alfarero, cuando empieza a ver toda aquella obra, vino palabra de Jehová a Jeremías que le decía, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Así como un alfarero trabaja con el barro, así Dios trabaja también con nuestra vida. Así Dios trabaja con la iglesia, así Dios trabaja con sus hijos, hasta llegar al cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Y estamos en ese proceso en el cual seguimos siendo perfeccionados. Hay cosas que quizás Dios aún tiene que quitar de nuestra vida. Hay cosas que Él tiene que desarraigar. Hay cosas que Él tiene que quitar y que es necesario para que Dios cumpla sus planes y propósitos en nuestra vida. Amén. Entonces, después que aquella vasija sale del horno del fuego, empieza a ser pulida. Es decir, es como si le empezaran a pasar una lija. Y muchas veces esa lija duele, ¿verdad? Cuando empiezan a pasarla, empieza a quitar todo aquel sucio, toda aquella aspereza. Y así Dios muchas veces hace en nuestra vida. Empieza a pasar y empieza a pulirnos, empieza a limpiarnos, empieza a perfeccionar nuestra vida, empieza a tratarnos. ¿Para qué? Para hacer de nosotros lo que Él quiere hacer. Si quizás estamos en ese momento en el cual Dios aún sigue trabajando, Dios aún sigue quitando y le decimos, Señor, me duele, Señor, no es fácil. Tenga por seguro de que es el alfarero trabajando sobre el barro, trabajando sobre sus hijos, trabajando sobre nosotros. Y cuando nosotros leemos Génesis, usted puede decir, pero yo no soy barro, somos hechos del polvo de la tierra, ¿verdad? De allí fuimos hechos nosotros. Por tanto, nosotros yo creo que somos moldeables en las manos del alfarero. Pero hay barros que muchas veces se endurecen. Hay barros que muchas veces son difíciles de trabajar. ¿Y sabe cuál es la manera en la cual el alfarero trabaja para que aquel barro se suavice, para que sea más fácil de tratar? Con el agua, ¿verdad?
Y cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escudriñamos la escritura, vamos a permitir que Dios siga trabajando en nuestra vida. Así que no endurezcamos nuestro corazón, no endurezcamos nuestra vida para con el Maestro, sino que le permitamos a Él ser ese barro moldeable que se deja tratar por Él, que se abandona en las manos del alfarero, porque aunque pasemos momentos, procesos difíciles hasta llegar a esa vasija que Dios quiere hacer con nosotros, vale la pena. Amén, porque cuando esa vasija esté terminada va a ser una vasija útil para muchas cosas. Y aquí hay vasijas en las cuales Dios se va a mostrar, Dios se va a glorificar, Dios se va a manifestar. Eso nos habla de una utilidad en Dios. Usted y yo para el reino de los cielos somos útiles. Pero antes de eso Dios trabaja en nosotros. Y por eso Dios ha venido trabajando en cada uno de nosotros. Porque de usted y de mí Dios va a hacer vasijas útiles, amén. Y usted que está en este lugar y allí conectado, debemos tener la seguridad, la confianza de que si hemos abandonado nuestra vida en las manos de Dios, vamos a llegar o vamos a hacer esas vasijas útiles para la gloria de Dios. Y yo creo que aquí hay vasijas en las cuales ya Dios se está glorificando, ya Dios se está mostrando, ya Dios se está moviendo, porque es Dios haciendo su obra. No somos nosotros, es Dios quien nos perfecciona a cada uno de nosotros. Amén. Así que en esta noche vamos a darle gracias a Dios, porque así como el alfarero hace con el barro, así Dios también hace con su pueblo. Así como Dios le dijo a Jeremías, como el barro en la mano del alfarero, así somos nosotros en las manos de Dios, amén. Así que estamos en las mejores manos, somos trabajados y somos procesados por las mejores manos, las de nuestro Padre Celestial. Y debemos tener algo seguro, y es que Él hace obras excelentes, hace obras extraordinarias. Él construye, Él elabora las mejores vasijas, ¿verdad? Y usted es eso, la mejor vasija, el mejor proyecto, el mejor pensamiento y el mejor propósito del Padre Celestial aquí en la tierra. Vasijas para la gloria de Dios, amén. Útiles en las manos de Dios. Así que Dios nos hace a su manera, según a Él le parece mejor hacerla. Cada uno de los que estamos aquí llevamos trabajos, o Dios trabaja de maneras diferentes, ¿verdad? Porque somos barros en los cuales Dios tiene propósitos y planes diferentes, tiene una visión diferente, tiene ministerios diferentes. Dios ha planeado algo distinto, pero algo es seguro, y es que en todo Dios está trabajando, y yo creo que Dios va a seguir trabajando. Así que si usted en esta noche dice, yo estoy en ese proceso de ser moldeado, Señor, estoy en el horno, estoy aún como el barro, Señor, porque estoy empezando, estoy sobre la rueda, ya salí del horno, pero aún tú me sigues limpiando. Debemos agradecer a Dios, porque para Él fuimos ese barro valioso que Dios sacó del mundo y lo trajo a su casa para hacer de nosotros algo excelente y algo extraordinario, un hijo, un siervo y un ministro del reino de los cielos, amén. Así que en esta noche vamos a estar en pie y vamos a decirle, Padre, ayúdame cada día a ser ese barro que se deja moldear, que se deja tratar, que se deja trabajar. Usted que está allí conectado, dígale, Señor, yo quiero ser ese barro, Dios mío, en el cual tú trabajas, aunque muchas veces me duela, aunque muchas veces sea difícil, aunque muchas veces es necesario el quebrantamiento. Hoy te digo, Señor, quebrántame las veces que sean necesarias, aunque sea doloroso, aunque sea duro. Dios mío, yo sé que tú estás al control, yo sé que estás haciendo de mí algo
algo excelente. Oramos en esta hora, Padre, por los que están conectados. Dios mío, glorifícate en sus vidas. Mira cuántos, Señor, no entienden lo que hoy están viviendo, pero te pedimos, ayúdales en el proceso. Dios mío, manifiéstate, Padre. Ellos no están solos. Dios mío, están en las mejores manos, en las manos de su Padre Celestial. Oramos por milagros en esta noche. Oramos por sanidad. Oramos por cambio, por restauración. Hoy obras milagros, Señor, en las vidas. Hoy tú quebrantas el corazón, Señor, que había estado duro, Dios mío. Y tú hoy lo quebrantas por la palabra, Señor. Hoy tú transformas, hoy tú mudas corazones, Dios, por un corazón de carne, Señor amado. Un corazón que se abandona en ti. Dios mío, hoy oramos porque creemos que hay liberación, que hay milagro, hay restauración en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Usted que está aquí, dígale, Señor.